Cállate, estúpido. Uy, burda. Muy buenas tardes, 11:14. Bienvenidos a esta teleclase. Hace bastante no nos encontrábamos. Y el objetivo de hoy es retroalimentar ese tema de las necesidades del hombre contemporáneo, ¿verdad? A la luz de un texto que les recomendé. En ese momento se me fue el nombre del autor. Bueno, en fin. Y también abrir un pequeño espacio pues para hacer una reflexión acerca de Parasite y la actualidad. Parasite, ¿de qué va? Una ligera sinopsis sin spoilers, es acerca de unos parásitos efectivamente que llegan desde otro planeta, se apoderan de los cuerpos de algunos seres humanos, pero la intención de esos parásitos no es acabar con la especie humana, sino sencillamente sobrevivir y generar una reflexión a los seres humanos de qué es lo que hace cada especie para sobrevivir. ¿Estamos de acuerdo, Paula? Yo sí. Hola, Burgos. Sí, Paula. sí, señor. Parasite, entonces es una serie que tiene mucho que ver con ese asunto de una posible antropología contemporánea, filosófica, en términos que tiene muchos elementos, como le decía a Mariana, que le permiten hacer un inventario acerca de qué es lo humano, qué tan positivo es lo humano, por qué el humano es tan especista y otra serie de cuestionamientos acerca de, bueno, no acerca de, sino relacionados en torno a lo humano, ¿sí? ¿Por qué acudo a esta serie? Para desacralizar un tanto lo humano, o más bien desacralizar esa humanidad que tenemos muchos como por el máximo culmen de la evolución o la máxima creación de Dios, o siempre como en un punto muy alto. Y me parece interesante que la antropología haga críticas, ¿sí? Y que la antropología haga una crítica a la esencia de ese objeto de estudio que es el hombre, ¿sí? No que lo quite como objeto de estudio, pero que lo mire también de una forma que el hombre no es tan maravilloso como pareciera. La clase de hoy me gustaría que llamara Parasite en Colombia, con la pregunta, oiga, ¿quién es el virus? ¿Quién es el virus, muchachos? Podemos decir que el COVID, pero resulta que el COVID y un virus y un parásito Todos son somos el totalmente virus. diferentes. Nosotros Un somos el virus y un virus. parásito son biológicamente diferentes, ¿sí? Atacan diferente, sus efectos sobre el cuerpo son diferentes, y en términos que el parásito tiene, digamos, pues, ponerlo así, tiene como un propósito de supervivencia, en tanto que el virus no se conoce, pues no se conoce que quiera supervivir, o sea, un virus como que no tiene pensado ser más posteriormente, en tanto que un parásito, pues, bueno, como que tampoco, estaba pensando en la relación de las pulgas con los perros, ¿no? Las pulgas son parásitos, no son virus. La sarna es un virus, creo. Bueno, entonces, poniendo esto en términos colombianos, ¿quién es el virus en Colombia? ¿Qué Nosotros. podemos decir del virus en Colombia? Paula, alguien que haya visto la serie. Pues, es que, es que no sé. O sea, ¿cómo sería bien la pregunta? Bueno, la pregunta la cambio entonces por ¿qué podríamos decir de Parasite en Colombia? ¿Hay alguien que está con sus familiares? Por favor, aléjelos, ¿Tienes agua fría? porque ya no, solo veo, prendan las cámaras. Perdón. Eh, Paula, ¿tienes algo que decir de Parasite? Cuéntanos. Pues relacionarlo con Colombia en este momento, pues no sé. No sé, es como el tema tal vez de las mascotas.
y Ok, como, vale, eso hablando se sobre considera eso. normal, todo esto. Pero entonces, por ejemplo, creo que es lo mismo de lo que pasaba en la serie donde decían como, ay, están matando a tales personas, las descuartizan y todo esto, y que parecía una atrocidad. Y pues el tema entonces de que todos comemos carne, todos comemos animales, es lo mismo. Hay un elemento interesante que deja la serie, que es ese asunto de la empatía, ¿no? Digamos que los seres humanos en Parasite se asombran porque los parásitos están matando a otros humanos para sobrevivir, y entonces los humanos sienten empatía por su propia especie. ¿Mm? Eso lo decía que Catalina en su informe. Y asimismo pareciera que Miggy y los otros parásitos empiezan a sentir una empatía hacia los mismos. ¿Mm? Ujú. Pero esa empatía del ser humano hacia el ser humano viene a ser criticada un tanto por Miggy, porque pues Miggy le dice al man, Sinchi, o sea, usted prefiere salvar solo su especie, siendo su especie tan destructiva con las otras especies, con las vacas, con los animales, con las mascotas y tal. Pero pues finalmente esa empatía es la que nos mantiene ubicados en el mundo. Cuando pensé en esa pregunta sobre el parásito en Colombia, estaba pensando en ese asunto de la empatía a raíz de las noticias. ¿Sí? Por ejemplo, la primera semana del confinamiento, obviamente, pues se nos sugiere, antes de que se nos prohíba, se nos sugiere salir a las calles, y hay personas que están saliendo a las calles. ¿Mm? ¿Cuál fue nuestra actitud? ¿Cuál hubiera sido su actitud en la primera semana de confinamiento de ver a alguien que está en la calle? Pues antes que respondan, porque no creo que vayan a responder, pues la gente lo que estaba haciendo era, quédate en tu puta casa, y campañas así que hacían sentir mal a las personas que estaban trabajando, bueno, que estaban saliendo de la calle. Yo también me meto entre esas personas que me hubiera gustado decirle a la gente, echen para adentro, ¿sí? Luego entonces, ¿qué pasa? Hay una falta de empatía aparente ahí entre los que están afuera y los que decidimos quedarnos adentro, aduciendo los que estábamos adentro que los de afuera son los antipáticos y que les vale forro contagiar a ellos, a sus familias y por efecto dominó a nosotros los vecinos. Luego la empatía sube de nivel cuando se les da voz a aquellos que estaban afuera y dicen, marica, yo tengo que salir es porque tengo que ver cómo sobrevivo al día a día, ¿sí? Y ahí entonces empieza la guerra de empatías, ¿sí? ¿A quién le voy a quién voy a favorecer en mis pensamientos, ¿sí? ¿Con quién voy a ser empático? Porque no puedo ser empático con el que tiene que salir y con el que tiene que quedarse adentro, ¿sí? Es una situación difícil. Y esa ausencia de empatía que deberíamos tenerla como en la película, frente a toda la especie humana, aquí en Colombia, esa empatía, y me refiero a Colombia solo porque no quiero hablar de algo que es global, pero pongámoslo solo aquí en Colombia, esa empatía es algo que solo se está aplicando a algunos y muy pocos y exclusivos sectores de la sociedad. O es más, podríamos invertir que la antipatía se ha estado dilatando hacia unos sectores de la población sin ninguna intermediación. Por ejemplo, está bien que salga a la calle la persona que tiene que salir a hacerse su vida, sus recursos económicos, su sustento, pero si esa persona es de Venezuela, de una vez tiene totalmente negada el derecho a la empatía, ¿sí? Recuerdo las noticias, entonces, cómo sacaban a los venezolanos de las pensiones del barrio Santa Fe, del Mártires, bueno, de esas localidades, y a los colombianos se les dejaba eh, un tiempo más adentro. ¿Mm? Cuando esencialmente son
unas personas separadas por una barrera imaginaria, pero que padecen la misma necesidad de comer, el mismo miedo a contagiarse, pero entonces escogemos privilegiar a algunos dentro de la empatía. Más esa empatía no se está manifestando de forma material en ayudas a la gente. No, 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 no. Solo son medicinas morales que de pronto se dan o nos damos para sentirnos un poco mejor. Luego, con el pasar de los tiempos, esa antipatía va contagiándose más que el coronavirus. Esa antipatía va contagiándose a atacar entonces a los gremios médicos. Y volvemos entonces a caer en una aparente, para mí, invasión cultural europea, ya que, como en España, empezaron a atacar a los médicos directamente y Colombia es un país muy relegado, regalado culturalmente, quiso imitar lo que hacía España y ahora creo que al día de hoy cuento 2 personas atacadas, enfermeras ellas, 3 con un médico, 4 con otro médico, que fueron atacados por temor a que los fueran a contagiar. ¿Mm? Entonces la antipatía crece y es mucho más grave porque resulta que esos personajes del gremio de la salud, pues ellos menos que están hueveando, ellos están realmente, marica, exponiéndose directamente pues con los pacientes de posible COVID y pacientes de no COVID, pero están ahí frenteando sin, bueno, con unas condiciones también de salubridad totalmente deplorables, ya cuestión social. Y, y una noche les dan aplausos y a la siguiente noche les dan putazos o les prohíben la subida en el zip. Entonces ese asunto de la empatía me hace pensar, marica, ¿quién es el parásito acá en Colombia? ¿Sí? Marica, ha matado, yo creo que ha matado más aún los grupos armados irregulares a los líderes sociales que el mismo COVID. Sí, bueno, obviamente no es así, pero pareciera que al menos no se ha detenido la violencia por territorios para acciones ilegales. Otra cuestión frente a la empatía o la antipatía, o la empatía y la antipatía, es ese asunto de que, marica, ¿cómo es que pedimos ayudas, ojo, ayudas al gobierno, cuando el gobierno no debería ayudar, sino el gobierno debería hacer lo que tiene que hacer, marica, para ayudarnos, la sociedad civil, el gobierno para cumplir lo que tiene que cumplir? ¿No les parecía ridículo que es que el gobierno va a ayudar llevando agua a La Guajira, cuando es una fucking responsabilidad del gobierno que La Guajira tenga un acueducto? ¿Mm? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, Ok. Entonces, pero más allá de la pelea política que pueda tener yo con el gobierno, está el asunto, ok, las ayudas, viejo, y se roban una cantidad de plata haciendo sobrecostos. Ya conocimos el caso de las latas de atún a 20.000 pesos, las libras de arroz a 3.800, y eran ayudas, marica, que van a la gente más vulnerable, o sea, que son vulnerables tanto por su condición de pobreza natural o no natural, de su pobreza con la cual nacieron y llegaron a este país, la cual también los hace también vulnerables frente al COVID, porque son los que efectivamente tienen que salir a la calle, weón. Sí, son el 70-60% de la población bogotana. Y no hay una miserable conmiseración, con cordialidad con estos personajes y se roban los mercados. ¿Mm? Y somos humanos unidos en una lucha frente a un virus mundial que nos tiene aterrorizados.
pero cuando cogemos con pinzas las acciones que estamos haciendo los humanos, tan solo en Colombia, es más, tan solo en Bogotá, lo que estoy hablando, la pregunta es, verga, ¿quién es el fucking parásito? ¿Sí? ¿Qué es esta humanidad que todavía queremos y estamos preservando, guardándonos en las casas? Por favor, intervengan. En el caso puntual ¿Quién habla? de Por favor, digan quién es, que es que no los veo. ¿Said? Said, sí, Gracias, sí. mijo. Esto, en ese caso puntual del desvío de fondos, de los sobrecostos de alimentos, eh, de ayudas multimillonarias a sectores privados, del desgaste de plata que hubo en esas 2 últimas semanas con las camionetas que compró el presidente y con las camionetas para el SMAT. Y por ahí vi en una publicación que creo que es un periodista o un politólogo, no recuerdo bien, que decía, o sea, ¿a qué gobierno se le ocurre comprar camionetas para oprimir al pueblo violentamente que se está muriendo de hambre? Sí, sí, lo vi en un meme hoy, en un meme no, sino Sí, en un post de Facebook, sí, sí. sí, en un post. O sea, estamos hablando de ayudas, de todas esas cuestiones, pero esa plata es un gasto totalmente innecesario, ¿sí? En el sentido de que esa plata se pudo haber invertido en otras cuestiones. Es un gasto totalmente innecesario. Y qué más decir de todo el dinero que se han robado tan solo estos 2 meses? ¿Sí? Entonces, yo creo que el virus es el egoísmo, ¿sí? Por parte de las personas que en estos momentos, ¿cierto? Se les dan los contratos, eh, las, las cosas del gobierno, ¿sí? Y pareciera que es una repartición de plata a costillas de los más pendejos. Pero además de eso, no está, bueno, el virus del egoísmo, pero también esa palabra que se han dicho aporofobia, ese odio a los pobres, todavía no me atrevo a asegurar que sea así, pero las evidencias muestran efectivamente un desprecio por la sociedad, por las poblaciones más vulnerables, por las poblaciones más diversas. Hoy me leo un pequeño artículo de una enfermera en Estados Unidos diciendo la cantidad de negros y latinos que están dejando morir en Nueva York es aterradora. Es decir, que ese COVID, no estoy diciendo que sea un plan de alguien para hacer algo, pero pues que el COVID lo están utilizando pareciera para acabar con esas poblaciones, ¿sí? Sí, y pido la palabra en este momento. Las personas que al principio de esta pandemia, que tenían algunos ahorros, algunos recursos, fueron y acapararon todo en los supermercados, ¿cierto? Entonces, fíjese que pasa lo mismo, pero en proporciones más pequeñas, ¿sí? Los que tenían algún dinero al inicio de la pandemia, acapararon todo lo que pudieron, ¿cierto? Y los ricos, las personas con quien hace contrato el Estado, acaparan cuanto contrato haya para beneficiarse ellos mismos y los demás que se chinguen. Sí, es un fenómeno bastante interesante. Sí, pero bueno. Creo que lo ¿Quién, habla. quién, quién? ¿Quién? Yo, Felipe. Felipe. Dale, Pipe, habla. Es que creo que también eso del desabastecer las cosas, y más bien abastecerse de las cosas y desabastecer al otro, Sí. que desde un inicio del confinamiento también se veía una cuestión netamente, no sé, europea, occidental, en el sentido de que
no sé, la gente se tomó esto como si fuese un apocalipsis, ¿no? Y creo que asimismo, creo que me atrevo a decir que de alguna manera nos gusta ver, nos gusta estar muriendo en colectivos, ¿no? En colectivo, ¿no? No nos gusta vivir en colectivo, nos gusta vernos morir en colectivo y dejar que el otro se muera, ¿no? Desde unas cuestiones individuales de sobrevivir a esto que pasa, ¿no? Y se me hace un fenómeno muy, muy interesante, esa cuestión. Y otro es que creo que también el coronavirus se presta a una cuestión de generar de alguna manera cierto impacto. De hecho, creo que también, no sé si me equivoco, que por eso esta cuestión de financiamiento, digamos, a estas cuestiones, no sé, de las fuerzas militares, de la policía y eso, y es que creo que esto se presta para generar un shock a través de represión, para generar muchas cosas, ¿no? Naomi, se me va el apellido, bueno, es una autora estadounidense que habla de una cuestión que se llama la doctrina del shock y la plantea como que el neoliberalismo aprovecha situaciones de caos, de represión para generar una organización y para generar de alguna manera nuevas oportunidades de comercio, ¿no? Yo creo que digamos que el momento se presta para eso, en el sentido de que ahorita estamos como de alguna manera esclavizados a la virtualidad, ¿no? A nuevas oportunidades de comercio desde la virtualidad, y a un montón de cosas que realmente, no sé, a mí me cuestiona también mucho en el sentido de que el mundo descansa, pero de alguna manera no. Desde la virtualidad también contaminamos, desde la virtualidad también, no sé, estamos generando cosas, no sé, como a muchas velocidades, ¿no? Todo se vuelve más rápido y no sé, parece que fuese algo que nos gusta, ¿no? De alguna manera, o no sé, pero me quedo con, o sea, literalmente me quedo con eso de que nos gusta vernos morir en colectivo y no nos gusta vivir en colectivo, ¿no? Y a eso se debe esa antipatía de la que su merced hablaba y de la que estamos hablando. Y ya. Sí. ¿Quién más? Pauli. Paulita. ¿Se fue Paula, viejos? Aquí estoy. Ah, ¿qué hubo? ¿Va a hablar? No, es que no sé qué decir, la verdad, estoy como bloqueada. Y sabían que había clase de hoy para esto, pero bueno. O sea, el asunto es... Que sepa que haya clase, pero pues con todo lo que estamos hablando me bloqueo, ¿sí? Es como no tengo mis ideas claras para expresarlas. Ok, ay, perdóname, te molesté. Perdón, discúlpame. Te presioné. Burgos, ¿quiere hablar? ¿Usted que le gustan tanto esas clases? Hmm. ¿Me da 5 y organiza mis ideas? Con gusto, mijo. Con gusto, con gusto. ¿Alguien más? Karen Díaz, Alexandrita, Puchines, Santi. No sé. Am, la verdad, yo en estos días les había dicho por Messenger que pues mi mamá es enfermera y que posiblemente su paciente podía tener COVID. Oh, Yo con el COVID no era que estuviera muy alarmada con esa cosa, o sea, yo decía pues, o sea, que a todo el mundo le dé, a mí eso no me importa, con tal de que a mí no me pase, o sea, que yo estoy acá bien, yo me quedo en mi Exacto. casa. Pero, sí, sí. o sea, Lo que con decía Felipe. como que, eh, aunque la cosa no me esté pasando a mí, puede que eso llegue, ¿sí me entiendes? Como que mi mamá que pertenece al grupo de la salud, o sea, es algo como difícil, o sea, nunca me imaginé como ese susto de que yo pudiera tener esa enfermedad y que pudiera afectar a mis personas allegadas. Entonces, yo quedé como que, wow, cuando vi lo de Parasite, porque
el chico, Ah, ¿la viste? el protagonista, el protagonista, aunque, o sea, nunca pensaba que porque él comía carne y todo eso, y, o sea, se la pasaba era carnívoro, nunca pensaba como en lo que pensaban los animales o lo que pasaba, solamente se la comía y ya, hasta que como que le dieron a entender ese término, como ese universo, ¿sí me entiendes? Entonces yo quedé, Estás wow. perfecto lo que estás diciendo. Sigue, negra. Alexandra, No sé cómo concluirlo, a ver. Yo pienso que esto es como algo de beneficencia mutuamente, ¿sí me entienden? Porque yo siento que está bien que la gente muera, la verdad. O sea, no que todo el mundo muera, pero sí ciertas personas o que a la gente le ocurra esto. Pero al mismo tiempo me siento como que mal, porque sé que eso también me puede pasar a mí y es, wow, y es algo que las personas no se ponen como a ver, ¿sí me entiendes? Pero, ¿cuál? Pido la palabra. Said y luego, sí, luego Felipe, Mateo. Mateo. ¿Ven mi pantalla? Sí, Claro, sí, sí. viejo. ¿Tu ¿Sí? pantalla? No, Tu Sí, la vemos pantalla tus no, pantalla. gafas. tu cámara sí. Ah, No la- bueno, es para una cita que coloqué en el documento, y es de: los pobres no viven en una cultura diferente de los ricos, deben vivir en el mismo mundo creado para el beneficio de los que tienen dinero, y su pobreza es agravada tanto en el crecimiento económico como por la recesión y la falta de dinero. Esto va con respecto a lo que estamos hablando de los que se benefician, de de los que se quedan en sus casas a esperar que todo esto pase y no tienen ninguna afectación económica, y de las personas que sí tienen que salir para subsistir. Ujú. Sí, 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 sí. Eh, Mateo. Bueno, eh, Uy. perdón, tenía que toser. Eh, la pregunta de quién es el virus en Colombia y todo lo que han dicho me hace pensar también en una de las necesidades del hombre contemporáneo y el texto. Y de alguna forma eh, también siento que la antipatía sucede por eso de las necesidades individuales, ¿sí? Relativistas, que tienen que ver con uno mismo y que de alguna forma no tienen que ver con la cuestión colectiva, política y social. Eh, También, bueno, es que también me parece que por eso las cuestiones individuales se generan, se generan esas antipatías y empatías también, ¿sí? Porque no son, todos somos tan antipáticos a la situación, pero de alguna forma sí lo somos, porque si no nos llega muy cercano a nosotros, pues no pasa nada, como Alexandra, que se muera gente, pero si llega, si es cercano a mí el problema, ya me va a importar. Pero bueno, la cuestión del problema es que de alguna forma nos afecta a todos, ¿sí? Desde la economía y desde todo. Eh, bueno, la idea de Felipe de que nos gusta morir en colectivo, eh, pues de alguna forma sí, pero tampoco pienso que nos guste morir, ¿sí? Siento que nos gusta sentirnos a punto de la muerte, ¿sí? Y sentir como de alguna forma escapamos de esto, ¿sí? Eh, La cuestión de la virtualidad sí me parece interesante, ¿sí? Porque igual, digamos, una rutina para estar en otra, pero igual seguimos en la misma velocidad, tal vez para mí, o sea, yo digo que yo descanso más de alguna forma, eh, pero igualmente uno a la vez extraña y anhela volver a esa vida repetitiva cotidiana.
que también o sea, también me pregunto por qué uno extrañará eso, ¿sí? Y qué va a cambiar de la cotidianidad después de esto, por si va a cambiar algo o no, ¿sí? Porque muchos dicen, bueno, tendrán que cambiar cosas, pero ¿qué tal no cambie nada? Y todo sigue igual, si se haga una vacuna y normal. Pero también me pregunto cómo va a ser la relación incluso con el otro, ¿sí? Habrá gente paranoica que no salude al otro de mano, se ponga guantes todos los días, no toque a los demás, eh, y también que tiene que ver con la relación con el otro, ¿sí? Como en cuestión del Ay, contacto. Y bueno, yo creo que más de cuestionarme, o sea, me cuestiona mucho lo que está pasando, y me da incluso miedo, pero me da más miedo el post-coronavirus, ¿sí? ¿Qué va a pasar después del Después, coronavirus? Mm, no sé, no lo escuchamos. no, No, Ahora, Ahora sí. mm, ok. Señor, Ahora, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. sí, sí, señor. Tengo dos ideas. Una es este asunto de la empatía, que lo revisemos, ¿sí? Desde su origen, desde cuál es su sentido, cuál es la finalidad de ese asunto. Y otro asunto era, era como el contenido, pongámoslo así, existencial al cual se ve abocada la humanidad cuando siente que su vida o la especie corre peligro. Por ejemplo, los mejores escritores, filósofos existencialistas, o bueno, no existencialistas, pero que tuvieron una prolífica pregunta frente a la existencia humana, fue cuando estaban en periodos de entreguerras, ¿no? O sea, metamos a Walter Benjamin de primerazo, ¿sí o no? Eh, se murió. Mira, Alexandra. Profe, lo escuchamos. No, parecía un helicóptero, parce. No, no, señor. No. hola, Ah, Ahora, ya, ahora sí. ahora sí, Sí, ahora sí, sí, ahora sí. ¿qué será? ¿Me están escuchando? Sí, sí, ahora. Paco Palotes comió 7 picos. ¿Me eso escuchan? no es reconocimiento de voz. ¿Todavía me escuchan? Sí, 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 profe. Ok. Entonces iba, primero, eh, en condiciones de presión, como las guerras, como las pestes, el ser humano muchas veces tiende a tener las mejores ideas frente al cuestionamiento de su existencia y la existencia tanto personal como la de la especie y como el sentido del mundo. Eh, y considero que este encierro, este confinamiento, pues puede ser productivo para que nos pensemos ese asunto de quién es el parásito, ¿sí? Es donde quiero orientar este asunto. ¿Quién es el parásito? ¿Quién es el virus en Colombia? Profe, Y mm, a partir de ahí, analizar el asunto de la empatía, porque lo que nos ha demostrado este virus ha sido, eh, ha desvelado la estructura socioeconómica que trae o el capitalismo o el neoliberalismo, ¿sí? Pero no atendiendo a esos factores económicos como que andan por sí solos o que son obligados, sino que ese capitalismo y ese neoliberalismo recae culturalmente y es más, recae íntimamente en la psiquis
de las personas. ¿Mm? Ese individualismo, tanto del antipático que le grita al que está en la calle que eche para adentro, como de la persona que está afuera pensando que su necesidad es la única y la más importante y que su necesidad debe estar por encima de las necesidades o de las posibilidades de colectivas de un bienestar. ¿Mm? No sé, hay veces me gustaría hablar como ser políticamente correcto, ¿sí? Y agradarle a todo el mundo, pero desde la comodidad de mi casa hay cosas que me inquietan mucho. Tan así que he preferido también cuestionar el asunto de, bueno, ¿qué es eso de la empatía, hermano? ¿Sí? La empatía deberá ser entonces, como los derechos humanos, una cuestión universal, incuestionable y que debe ser aplicada a todos y cada uno de los seres humanos. No estará motivada o atravesada esa empatía que nos piden sentir por un sentimiento religioso, judeocristiano, de caridad y de perdón de los pecados a todo el mundo, aun cuando los que nos piden ser empáticos son los menos empáticos, ¿sí? Son unos miserables. ¿Mm? Con una mano nos pegan y con la otra mano nos soban, ¿sí? Con una mano nos dan un concierto de unos músicos por televisión para alegrarnos el rato y el confinamiento, y con la otra mano buscan rescatar las grandes empresas, buscan rescatar los bancos, buscan mejorar las condiciones de los verdugos, de los que han ejecutado y de los que han hecho posible que la condición social y económica del país en ese momento, que se reveló dado el COVID, siga estando en la miseria. ¿Mm? Pero ellos mismos son los que nos piden ser empáticos, al punto que deberíamos hacer una huelga de empatía, una huelga de empatía. Pero hacer una huelga de empatía no generaría mayor diferencia en el acontecer social porque la empatía está en huelga. Nadie ha sido empático con nadie, nadie conoce la empatía realmente y creo que nos hemos dado cuenta que ese es tan solo un chupete para niños que no alimenta, ¿sí? Que no alimenta. Lo que decía Alexandra, ella le agarra la empatía cuando ya ve que es su mamá la que puede estar posiblemente más cerca de contagiarse. Y que el asunto no es solo contagiarse por la cuestión de la salud, sino que es que en Colombia, bueno, sí, bueno, la Colombia de hoy, contagiarse implica llevarse consigo la estructura económica de la casa, ¿sí? Si se contagia el trabajador de la casa, toda la familia se vuelve mierda, ¿sí? Y ahí es cuando entonces la empatía me toca. Entonces como que no era empatía, ¿cierto? No sé, es confuso y pues agradezco que nos generemos esas confusiones y que esta antropología filosófica sirva para más que traer respuestas concretas, sino llevarnos problemas a la mente. No lo sé ustedes, al menos yo sí estaré muy inquieto toda la tarde pensando en este asunto de la necesidad o la obligación de la empatía. ¿Alguien para hablar? ¿Qué hacer? Ale, Eso Ale, sería una empatía como por sí mismo. dímelo. Como eso no se podría llamar como una empatía por sí mismo. ¿No es un No, interés? eso se llama egoísmo, mi amor. ¿Se llama interés? ¿Esto no es interés? De hecho, la empatía es la superación del egoísmo. La empatía lleva a sentir por los demás lo que sentimos por nosotros o lo que nos gustaría que sintieran por nosotros. La empatía podríamos llamarla como un egoísmo colectivo, ¿sí? Que viene muy vinculado a lo de Parasite, ¿no? De hecho, creo que nunca hemos salido de ese asunto de Parasite, de, de por qué sentir
por unos cuantos la necesidad de protección y de bienestar vital y no por otros, ¿sí? Nunca he pensado volver a intentar ser vegetariano porque la carne me encanta, ¿sí? Pero, pero obviamente cuando uno mira el modo de producción industrial de carnes, pues uno le dan ganas no solo de volverse vegetariano, uno le dan ganas de no volver a, a sentirse humano nunca jamás, ¿sí? Es más, sentirse culpable de la humanidad, por la humanidad. Entonces, esa empatía como la estamos viviendo, de acuerdo a lo que dice Alexandra, es una empatía por nosotros mismos, efectivamente, ¿sí? Es un egoísmo selectivo o un bueno, ¿cómo se llamaría? Un heteroegoísmo selectivo. ¿Qué dicen, amigos? Ayúdenme a desenredar la cabeza. Mm, Karen Díaz, me gustaría que hablaras. Mm, Profe, O Pituchines, alguien profe, diferente. Siempre una los cosa, mismos. Fernanda, también puedes hablar. profe, ¿me está escuchando? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escucha, profe? Burgos, sí, te copio, Burgos, te Ah, copio. ok, ok, ok. Profe, una pregunta. ¿Usted cuál cree que podría ser? Bueno, dos preguntas. ¿El parásito antes de la pandemia y si hay clases de parásitos en Colombia? Mm, El parásito antes de la pandemia, no te entiendo. ¿Puedes desmenuzarme un poco más la pregunta, orientarme en la pregunta, la primera? Mierda. Lo voy a pensar, espere. No, bueno, mientras tanto voy a tratar de responder lo que comprendo de tu pregunta. Antes de la A pandemia, ver, espérame, Alexandra, antes de la pandemia, el parásito, ¿qué es un parásito esencialmente? Un parásito es un animal que vive a costilla del esfuerzo de los demás, ¿no? O sea, la pulga no trabaja para comer sangre, sino la pulga come del esfuerzo que tiene el perro, pues de su sangre, y ya, ¿sí me entiende? Las tenias, las amebas, los paramecium, tengo entendido que ellos viven a raíz de lo que su comensal come, ¿sí? Entonces, me voy a poner muy político, muy marxista, no me gusta Marx, pero eh, creo que el parásito han sido aquellas personas que se han ganado la vida a costilla del trabajo y del esfuerzo de los demás. Claridad absoluta. Avianca. Avianca. Una empresa que efectivamente empezó siendo alemana, luego Colombia la tiene, es la insignia de las aerolíneas colombianas, se vuelve un símbolo, pero a esos empresarios les importa un rábano que sea un símbolo colombiano, nacional, que deba ser preservado en la cultura colombiana, y lo venden a no sé quién, no sé si son alemanes, no sé si son holandeses, la venden. Listo, Avianca luego se aprovecha como un berraco, hermano, porque sus tarifas son ridículamente costosas. Tengo entendido que últimamente sus servicios estaban presentando fallas, es decir, desmejoró el servicio. Y ahora están mirando cómo Colombia la rescata. Y entonces entra el gobierno veladamente y los empresarios veladamente a buscar estrategias para mejorar esa Avianca. ¿Cómo se enriquece Avianca? Avianca se enriquece a costa del trabajo y el sudor de sus empleados. ¿Sí? Las grandes empresas, los bancos y todo eso, ¿de quién se nutren? ¿Sí? Entonces, antes, durante y después de la pandemia, los parásitos siempre serán esos gremios empresariales o ese tipo de personas
que no tienen ningún reparo moral en aprovecharse del trabajo y el esfuerzo de los demás, Burgos. ¿Sí? Antropológicamente, ¿cómo podríamos poner esto? Existencialmente, ¿cómo podríamos ponerlo? Que en la humanidad nos han hecho creer que hay dos tipos de seres humanos, vencedores y vencidos. Y a los que nos han tratado de convencer de que somos los vencidos, entramos a sentirnos vencidos porque es a los primeros a quien se nos va a relatar esa historia de las dos tipos de humanidad. Listo, o sea, el mito crea la condición. Segundo, en esa división de la humanidad entre vencedores y vencidos, se ha tratado de mostrar que los vencedores han sido, son y serán vencedores, sí y solo si los vencidos están dispuestos a aceptar su destino, a rebelarse medianamente, pero no a rebelarse hasta la última consecuencia, sino que su rebelión haga parte del statu quo de los vencedores y los vencidos. Así pues, esos que hemos dado en llamar vencedores y que la historia social, la historia de la humanidad, los ha puesto así como vencedores, tal vez al hacer un análisis o escudriñar muy adentro de todas sus causas, veremos que fueron parásitos que se aprovecharon efectivamente de los demás. No quiero causar controversias latinoamericanas, pero estoy seguro que el personaje de Simón Bolívar es y solo es gracias a las personas que batallaron a nombre de Simón Bolívar. ¿Sí? Francisco de Paula Santander, los próceres de la nación, los personajes que salen en los libros, el mismísimo Che Guevara, porque estaba mirando acá, ¿sí? Creo que entonces ha sido una constante que esos vencedores han sido gracias al trabajo de los demás. Y que ha sido y es una constante en la historia de la humanidad, porque la historia se escribió así, tratando de convencer a unos que son los vencidos o que son los soportes sobre los cuales el vencedor tiene que caminar, cual muletas, cual sillas de ruedas o en el peor de los casos y el mejor de los ejemplos, cual zapatos sobre los cuales se calzarán los pies de aquel empresario, de aquel líder, de aquel parásito, y nosotros seremos el medio que lo ayuda a que avance en su vida de empresario, de líder, de parásito, y lo mantengamos lo más alejado del suelo posible, siendo nosotros los zapatos, los vehículos que tocamos el suelo y realmente los llevamos. Oh, qué Quiero poético. decir algo. Said, Esta cuestión de que los vencidos están allí gracias a que unos vencedores, ¿cierto? Lo posicionaron, y no solamente que lo posicionan, sino que los mantienen en ese mismo lugar. En el caso concretamente de Latinoamérica, es, es casi como que un regalo, ¿sí? como un regalo. O sea, que ellos se atribuyen cosas que se logran, ¿cierto? Por el esfuerzo de los muchos se coloca a nombre de una o pocas personas, ¿cierto? Y en el caso especial colombiano, que siempre estábamos imitando o, o colocando por encima culturalmente a los países primermundistas, ¿cierto? Sabiendo que pues, en el caso concreto de las importaciones, eso es casi que regalado, ¿cierto? O sea, los productos
que importa Colombia, o sea, son a muy bajos precios. Sí, por ahí escuchaba un ejemplo que decía que un estadounidense viene a Colombia y se queda aterrado de cuánto cuesta la gasolina, ¿cierto? Sabiendo que de aquí se saca. Es irónico, ¿cierto? Esas cuestiones políticas, económicas que influyen en lo social. Mm, ¿Saben? Las- A mí lo, Sí, Alexandra. a mí lo que me hace recordar lo que dices ahí es como a la película de Pantera Negra. Oh, qué bueno. O sea, que la consideran un país tercermundista, pero que aunque la consideran así, la consideraban oprimida, tenía sus ciertos secretos, ¿sí me entiendes? Y que poco a poco, como la consideran así, se fue como agrandando más hasta llegar al punto de que se volvieron un país de uno de los mejores del mundo, o sea, ya dejó de ser tercermundista. Entonces yo digo, el oprimido también puede oprimir, ¿sí me entiendes? Poder negro, negra. Muy bien, Malcolm X. y Sí, sí, claro. Ahora, espérate, Alexandra, que el oprimido puede oprimir lleva a la pregunta, ¿necesariamente el oprimido debería oprimir después? ya, No, pues no lo sé, la verdad. Ah, Yo estoy muteado. Pues el creo, oprimido no sería, o sea, para llegar a ser una persona que pueda oprimir, necesita como, o sea, sí, necesita como poder hacerlo, como para llegar a ese punto de no ser oprimido por otra persona. ¿Sí me entiendes? Ay, es que es confuso. Es confuso y es políticamente eh, incorrecto. difícil de asumir. Ah, Eh, pero Felipe, sí, sí, señor. Y bueno, Dussel, es que, bueno, estos momentos se me hacen momentos, como tu merced decía, como que en los momentos de caos y en los momentos que pasan muchas cosas, como que los autores y de alguna manera la academia, no sé, hablan sobre el mundo, ¿no? Entonces Dussel escribió algo sobre la transmodernidad y escribía que eran momentos para empezar a ejercerla, en momentos para empezar, para, no sé, darle vuelta a ese concepto de modernidad netamente de alguna manera occidental y construido sí, desde esos parámetros occidentales. Y bueno, pero asimismo, Portugal también escribió un artículo en esos momentos hablando de cómo al neoliberalismo se le podía dar vuelta imponiendo un régimen totalmente totalitario en el cual nosotros, no sé, de alguna manera suprimiéramos esas libertades, pero de alguna manera fuéramos muy libres, ¿no? En ese sentido. Pero igualmente, o sea, a lo que voy es que realmente como yo veo la vaina es una cuestión muy mía, siento que, no sé, no, siento que no es momento de una transmodernidad y si pasa algo después de esto, creo que va a ser, no vamos a cambiar de lógica, vamos a llegar con una misma lógica tal vez planteada por Descartes, que era la que, de lo que hablaba Dussel, y casi así escribía la lógica de la modernidad. Y tal vez vamos a llegar a otra lógica, pero creo que así mismo vamos a llegar como a lo mismo, a un mismo tipo de capitalismo. Pero bueno, aunque a la vez me hace muy curioso lo que plantea Portugal, y es que sí estamos en un momento en donde queremos ser muy libres, pero de alguna manera estamos sometidos a la virtualidad, ¿no? Entonces de alguna manera no somos muy libres, ¿no? Y sí, entonces lo que plantea Portugal es que, digamos, Facebook contiene y tiene y recibe un montón de información nuestra, ¿no?
pero nosotros creemos que es un espacio de libertad, ¿no? Un espacio para generar una estética, un espacio para generar amigos, un espacio para generar información y recibir información, pero asimismo no nos damos cuenta de que de alguna manera asimismo es una cuestión de control, ¿no? Yo creo que, no sé, a mí alguien me dijo como, no, HBO abrió los canales y pues píllate los canales de HBO y tal, y yo, bueno, sí, chévere, pero al mismo tiempo es la misma, es la misma situación de estarnos controlando, limitando tal vez al pensar, ¿no? Se me hace que es eso mismo y que de alguna manera seguimos en lo mismo. Y también quería hablar de otra cosa que también se me hace muy, que desde la antropología se debe pensar y siento que es necesario pensar no, o sea, al individuo también como una individualidad y al individuo como con cosas que también le pasan dentro de no un ámbito social y político, sino dentro de un ámbito tal vez personal y existencial dentro de su casa, ¿no? Siento que el encierro también provoca muchas cosas en uno, ¿no? De alguna manera siento que es necesario pensar en una empatía, pero es que yo veo tanto, no sé, hasta alguien que me molesta en Facebook publicando como, bueno, la cosa es más importante, hay gente que se está muriendo de hambre y es más importante pensar en esa gente que se está muriendo de hambre, en la gente que de alguna manera también se está muriendo, no sé, de una cuestión de salud mental, de depresión, y siento que hay que pensarse a ambos lados, ¿no? Siento que ambas cosas son dos problemas, ¿no? De alguna manera siento que el virus se muta, se muta y se muta y se muta en muchas cosas. Siento que el virus al fin y al cabo y el parásito es una cuestión de nuestra salud mental y de nuestra colectividad, ¿no? Y ya sería eso. Bueno, estas clases siempre tienen bastantes aristas, porque olvidan el asunto de la libertad. Y sí, sí hay una discusión que se ha generado, digamos, dentro de la existencia. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, Ok. Sí, una discusión que he visto que se ha generado en torno a esta pandemia, digamos, relacionada a las condiciones humanas, es el asunto de la libertad. Y, y nos ha tenido bien ocupada la cabeza a los que queremos distanciarnos de las derechas, de los fascismos, de los totalitarismos, porque Trump ha sido últimamente el que más está defendiendo la libertad. Es un video. Es decir, el confinamiento, la obligación de confinarse, la sugerencia política gubernamental de confinarse, a todas luces contraria a las libertades y derechos y toda esa huevonada, pero necesaria. La discusión frente a la libertad, ¿sí? Es también en ese momento tan negativa, bueno, se puede distorsionar tanto al punto de decir que las personas que salen a la casa a exponer su salud para buscar su sustento diario, lo hacen bajo su propia libertad, ¿sí? Como si escoger, como si vivir en la pobreza fuera realmente una elección personal, una elección viable, ¿sí? Y eso es lo que se está luchando. Por ejemplo, en Estados Unidos, las últimas protestas de la semana pasada, orientadas a que abran el comercio y tal, y que la libertad, ¿m? Lo ponen a pensar bastante, primero, frente a qué hice con la libertad de la libertad antes del confinamiento. ¿Qué hice con ella? ¿Sí? ¿Por qué ahora la extraño? Segundo, ¿realmente estar en la casa implica no ser libre? Said,
Said, no te escucho. Activa el En el micrófono, marco Said. de hoy, que son las necesidades, ¿cierto? ¿Es la libertad una necesidad o una pretensión humana? ¿Cierto? O sea, Pretensión. pensar, Yo voto por pretensión. o sea, pensarse en esos momentos de que 2 meses atrás supuestamente estábamos libres y hoy no, nos hace pensar, ¿realmente fue necesaria? Porque esa libertad de la que hablamos fue uno de los principales discursos en la modernidad, ¿cierto? Desatarse y toda esa cuestión. Y como lastimosamente en América Latina, todas esas ideas llegan siglos después, ¿cierto? O sea, el ponerse a pensar en la libertad en esos momentos como una necesidad, más bien yo digo que es como, no, Es una- sí. es una pretensión que se disfraza como necesidad para así darle un valor simbólico dentro de la sociedad. ¿Qué fue? Burgos. Pues ayer que estaba caminando aquí en mi ¿Cómo casa, así? ¿En afuera. dónde? Sé que sea en la No, no, calle. aquí en mi casa, aquí en mi casa, en mi casa, en mi casa. En mi Y casa. pues yo por lo general no salgo de mi cuarto porque pues no me gusta salir de mi cuarto. Y fue al cuarto de mi mamá y estaba escuchando el noticiero. Entonces pues estaban diciendo que iban a dejar salir a los mayores de 16, 30 minutos. Pues yo dije, Sí. qué ridículo, marica. O sea, antes éramos libres, entre comillas, comillas, y ahora somos libres, pero limitados. La pregunta es, ¿y qué van a hacer? ¿Qué van a hacer en su media hora de libertad? Ay, yo quiero hablar. Ser libres. Uy, Por eso, Pituchines. hoy por fin, hable Ay, pues. pues yo creo que a pesar de que digan de que debemos de quedarnos en nuestra casa, pues aún seguimos teniendo cierta libertad. Porque pues depende ya de lo que hagamos, ¿no? O sea, listo, digamos los 3 días de la semana. O sea, ¿quién va a saber que salí, digamos, ya 4 días, 5, o que no salí? O sea, es como ridículo. Y también está el hecho de lo que te decía, que la libertad está. La cuestión es manejarla y saber qué es lo que le beneficia a uno o no. Yo tengo ¿Podríamos una vivir pregunta. nosotros libremente sin la palabra libertad? Pues no Es podríamos que vivir libremente, yo por eso digo no, que Sí, sí, Sin la sí, palabra. Sin la palabra sí, por libertad sí. nomás. eso, entonces por no, eso. por eso. Porque es que las palabras carecen de un significado intrínseco concreto, No podemos. ¿sí? ¿Fernanda? Ah, no, son Sí. Felipe y Marta. ¿Fernanda, te ibas a hablar? Fernanda se fue. Ah, No, no. no, yo digo Alexandra, dale, dale, mi negra. que eso nunca ha existido, que es el ser humano el que le pone la palabra o le pone el hecho. Porque de alguna manera todo ser humano está atado a cierta cosa que digamos que no lo deja ser libre, o digamos que es como se sienta la persona. Por ejemplo, yo en mi casa me siento libre y no necesito salir. Pero hay personas que no se sienten libres en la casa, que sienten Yo, como si fuera tipo de cárcel, así que no siento que esa palabra haya existido, solamente está ahí y que la identifican como cierta cosa y ya. o Yo quiero sea, dar mire, como un punto de vista con Dime, respecto a la cura, ¿sí? O sea, no sé, he escuchado pero, como a espere, varias espere. personas Dale, que, dale. que dicen que, digamos, Trump ya tiene la cura, ¿sí? Las elecciones de Estados Unidos son en diciembre. Entonces dicen que él va a sacar como la cura en esos tiempos como para quedar como un dios y que todos voten por él. ¿Me hago entender? Sí, pero son rumores. Sí, ¿Cómo? Son
Son rumores. Volvamos a una pregunta. ¿Es la necesidad ¿es la libertad una necesidad o una pretensión? No nos salgamos de ahí. Para mí, ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a hablar, Santiago? Pretensión. Porque, listo. Ya lo dijiste. Pituchines, ¿Yo qué? ¿la libertad es una necesidad o una pretensión? Dame 5 y lo pienso bien. Paulita, Yo digo que es una pretensión, porque no siento que sea tan necesario ser libre, Ahora sí, porque, ya. o sea, las personas en sí son libres, solamente que se oprimen de cierta manera, Pero o entonces pretenden, no es ¿sí me una entiendes? pretensión. Si son libres, es una pretensión. ok. Ay. Paulita, ¿qué dices? Pido la Ya, palabra. yo ya quiero. Eh, ¿quién? A ver, dale, Pituchis. Creo que... ¿Me repites la pregunta? ¿La libertad es una necesidad o es una pretensión? La libertad. Creo que es una necesidad, pero Ok. la tenemos, así digan que nos la prohíben. Ujú. Y Listo. ya. Paula Martín. No, Briñas, ¿tú por qué crees que es una necesidad? O sea, la necesidad es que lo necesitas, Y que Paula. necesitas ser libre, Alexandra, creo que están preguntándole a todos y ya. o sea, Vamos a ver. Aló. Sí. ¿Alguien, no? ¿Nadie más va a hablar? Quedan Yo, 7 No sé, minutos de clase. Quedan yo 5 voy a minutos. hablar. creo que la libertad es una pretensión a la cual se intenta llegar, ¿sí? Más no se ha llegado, pero que se disfraza, ¿sí? De alguna forma, como necesidad colectiva, pero de alguna forma, no sé, siento que a la vez también es un deseo individual, más que una necesidad. Y ya. Yo quiero decir algo. Dale, Saif. Si bien el discurso de la modernidad es esta cuestión de la libertad, pero ya no somos modernos, se supone que debemos de estar en la contemporaneidad. Yo digo que, Somos modernos. bueno, somos modernos y seguimos con este mismo discurso de la libertad, está bien. Pero para mí, Y los ojos hacia arriba. ahorita lo estaba pensando, la libertad es una quimera que nos está distrayendo, ¿cierto? Nos está distrayendo en el sentido que hay cosas más necesarias que la libertad. ¿Por qué? Porque si bien ese término y ese discurso de la libertad se vino a hablar hasta la modernidad, el ser humano ha sobrevivido, ¿cierto? Miles de años sin ese concepto, ¿sí? Sin el O, concepto. Ya sé. o bien con ese Ya va, concepto Paula. muy Espérame, primitivo. qué pena. Paula, Que si le Paula. pueden activar el micrófono a Paula. ¿Me sirve? ¿Me escuchan? Ya. Paula, escucha. Ay, bueno, pues que entonces ahí ya digo lo que iba a decir. No, dilo tú. No, dígalo. Pues es que iba a hablar sobre algo que pues ayer estaba leyendo un documento de una tarea de política, ¿cierto? Entonces el documento decía como que realmente lo que estaba pasando no era como tal una pandemia, ¿sí? Que simplemente era como una situación que la exageraban por los medios y el gobierno simplemente para reprimir la libertad de las personas y que nos empezaron a manifestar. Entonces, o sea, decía como
Bueno, yo al final puse como que realmente, como las personas iban a considerar que era como una falta a la libertad, ¿sí? O sea, muchas pueden salir, ir a la calle, hacer esto, lo otro, o por ejemplo, pues yo veo eso, sí, por ejemplo, muchas personas se quejan de que hay que estar mal en la casa, que esto, pero no me refiero como tal problema, sino más porque están aburridos. Pero sin embargo, después salen y están allá en la calle y demás. Entonces yo al final decía como que todo esto realmente es necesario, ¿sí? Las medidas que se están tomando para que se queden en sus casas son necesarias. Son porque se quiere evitar algo peor. Yo creo, ¿Será evitable? ¿Será evitable eso peor o solo postergable? Postergable, pero pues supongo que es mejor. Y si es Pues, postergable, pues, ¿cómo podría Pues ser mejor? es postergable y de pronto se disminuye como el grado de intensidad de lo que pueda pasar. Mm, No. digamos, si ese virus está destinado a contagiar a toda la humanidad, hoy, mañana o pasado mañana, ¿qué sentido tiene postergar lo inevitable, no? Pues es que, o sea, es como no es postergar, no sé, es como cuidar a ciertas personas. Es que no sé cómo explicar esto. No, o sea, es difícil explicar porque el sentido común no lo dice. Yo te entiendo. Yo creo que le entendemos a Paula. Digan algo. Yo sí le entiendo, pero pues, Sí, pues claro. lo que le entiendo yo es Pero que, entonces, hace el esfuerzo de explicar. Ja, no, pues es lo mismo. O sea, sí va a ser dar las cosas. ¿a quién está regañando? A Paula, creo. ¡Ah, silencio! Espérate, Juan José. Perdón, es que no puedo desactivar el micrófono. En quiero serio. decir algo. Yo tengo una pregunta. Ay, Quiero Alexandra. decir algo. Vale. ¿No creen que esto del COVID lo que hace es como Espérate. ocultar cosas? Alexandra, respete. Sí, sigue. O sea, ¿no creen que esto lo que hace es ocultar otras cosas más importantes? Porque, digamos, ¿no? Antes de que el COVID llegara aquí a Colombia, estaba lo de que había hecho Duque sobre los votos, que los había manipulado. Sí, Y apenas se habló de eso, como que empezaron a llegar un montón de como propagandas de todo del COVID y ocultaron y taparon esa cosa. O sea, entonces yo creo que esto es como un tipo de beneficio para las otras personas, como para ocultar cosas que realmente también están pasando y son mucho más graves que el COVID. sí, claro, aunque revela, aunque se utiliza, sirvió más bien, no se utiliza, sino que cayó de perlas para efectivamente distorsionar, cambiar la atención que se tenía frente a esos fenómenos políticos. Hay que ver también los otros fenómenos sociales que ha dejado ver y que son de un calado y de una intensidad comparable a los problemas políticos. Esperen, muchachos, voy a cerrar aquí la grabación y seguimos hablando, ¿vale? Porque digamos lo de la clase, pues lo que había que hablarse, ya va a cerrar esa grabación. En conclusión, una de las necesidades del hombre contemporáneo es la libertad, lo cual sigue en discusión. La empatía o la antipatía también parecen ser unas necesidades emergentes en tiempos de confinamiento por posible pandemia. Y queda claro efectivamente que el ser humano no ha sabido todavía manejar la empatía, sino que no solo la aplica a su especie, sino que tan solo la aplica a los más cercanos de su especie, al punto que pareciera que esa empatía se anula ante el egoísmo compartido. Con estas palabras concluimos la grabación de la clase, pero la discusión sigue. Muchachos, ¿están de acuerdo con la conclusión de la clase? Sí, sí, señor. Todos al tiempo. 1,
2, 3. Sí, señora. Chicos, voy a cerrar acá este asunto. Ay, Dios mío. Quería decir algo sobre la libertad. No, espere, sí, pero espérate, que todavía no quede. Detener grabación.